Recibe una cordial bienvenida a esta enseñanza del Ministerio La Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y es para mí un honor, es un privilegio el servir a mi Dios llegando ahí donde tú estás. Si tú estás en Guatemala, quisiéramos conocerte personalmente, estrechar la mano, saludarte. Ven a nuestros servicios presenciales. Vamos en este momento a entregar esta reunión, esta charla al Señor y que Él nos dirija. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Tú eres bueno. La verdad que solo podemos decirte, Señor, gracias. Señor amado, habla este día. Háblanos al corazón. Y desde ya te pido, Padre, que todo aquel que está atravesando cualquier momento de angustia, aflicción, preocupación, seas tú propicio para poder, Señor, llevar la carga juntamente. Te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Estamos celebrando en estos días el Día de la Madre. Un evento muy particular, muy especial y hasta salen bromas jocosas, ¿verdad? Que ese día específico usted va a los restaurantes y prácticamente no hay espacio, es una locura, la verdad que hay mucho tráfico y hay que hacer cola si usted está interesado de festejar a su madre o a su esposa, a la madre de sus hijos. Pero también está el recuerdo de cuando venga el Día del Padre. En el Día del Padre los restaurantes están totalmente vacíos esperando que llegue alguien a celebrar algún día ahí. Pero es porque realmente no hay como una madre, no hay como tener esa satisfacción de poderle agradecer, devolver a la madre ese sentido. Y esto pues me hizo traer esta enseñanza en que si algunos de los que están escuchando hicieron algo por su ser querido, que es la que pues dio a luz, ya sea su vida o sus hijos o algún familiar y los festejó, esa es una expresión. Una expresión que bendijo a alguien. Bueno, nosotros fuimos llamados para bendecir. ¿Y qué mejor que utilizar un evento como este para poder expresar una bendición? Usted mira ahí en su pantalla, bendecir, bendicen, bendecir es un vocablo que pues prácticamente lo que dice es decir algo, decir bien. Y nosotros bendecimos, por ejemplo, con nuestras palabras. Hay muchas formas para poder expresar una bendición. Y siendo así, pues, hoy quiero decirte que la obligación nuestra es demostrar que el Espíritu de Dios habita en nosotros, porque aquel que tiene, logra demostrar, mostrarle al mundo que tiene el Espíritu de Dios, lo muestra, así como la fe. Dice Santiago capítulo 2, 17 y 18 de esta manera. Así también la fe, por sí misma, no tiene obras. Esta fe está muerta. Si no tiene una fe sin obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, la fe es un testimonio de que Dios está en nosotros y lo damos a conocer por, esperando con certeza, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se mira. Pero de la misma manera es una expresión de amor. Tú tienes el amor de Dios o tienes el Espíritu en tu vida,
el Espíritu se tiene que expresar. Y una forma de expresar es por medio de una bendición. Entonces, yo hoy pues quiero, en esta enseñanza de hoy, vamos a recorrer cómo es que nosotros vamos a demostrar o cómo deberíamos de manifestar que en nosotros hubo un cambio y que el Espíritu de Dios que está en nosotros quiere expresarse, quiere expresar un gesto, quiere expresar algo. Y yo tratando de ver qué podemos nosotros manifestar o expresar, nada menos que vine y traje a luz lo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu Santo dice que son 9 partes de ese fruto. Y cada una de estas partes, nosotros, si el Espíritu de Dios habita en nosotros, tienen que conocer. Alguien tiene que reconocer que este fruto habita en nosotros. ¿De qué fruto estamos hablando? Bueno, dice la Escritura en Gálatas 5:22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es, y aquí lleve la cuenta, son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Hay otras versiones que ponen fe, pero cuando yo veo la palabra fidelidad, me gustó más en esta versión porque realmente la fe debería de mostrarse en todo momento. Mansedumbre, dominio propio o templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, dando a entender que si es una manifestación, es una expresión del Espíritu Santo, no debería ser una imposición. O sea, yo hoy me impongo a tener el fruto del amor. No, esto debería ser debería manifestarse, expresarse. Debería ser algo que brote. Y esto solo puede brotar si leemos este último verso que aparece aquí. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. O sea que, Señor, yo quiero manifestar el fruto del Espíritu Santo. Permite que ese se pueda evidenciar en mi vida. Entonces, hoy, si tú no te sabías, estos 9, llamémosle frutos, porque son parte del fruto, estos 9 frutos del Espíritu, hoy vas a aprenderlos y vamos a repetirlos una y otra vez más hasta que los tengamos presentes. Entonces, de esta manera podemos decir, ¿verdad?, que son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad o fe, mansedumbre y dominio propio o templanza. Y conforme vaya pasando el tiempo, de repente usted los va a saber de memoria, los va a tener presentes. Bueno, entonces, rápidamente y en honor al tiempo, porque no quiero que se me aburre, sino que tenga esa intención de decir, yo quiero tener ese fruto del Espíritu Santo. Quiero expresarlo a mi familia, a mis amigos, en mi trabajo, con los que me relaciono. Y de esta manera, manifestar que el Espíritu de Dios habita en mí. Y que el Espíritu de Dios hace, pues, lo que Él quiere conmigo. Entonces, el primero es amor. Y realmente, el amor, tal como lo menciona en el fruto que paramos en Gálatas, capítulo 5, es ágape. La Escritura habla de varios tipos de amor. El amor filos, de filial, el amor eros, un amor erótico, pero está el amor ágape, que es el amor de Dios. Y ese es el amor que debería de habitar en nosotros. Bueno, en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13, dice de esta manera. Y que el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos,
como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme qué es lo que provoca el amor. Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. En otras palabras, una de las expresiones naturales, normales, es que en nosotros hay un amor que siempre anda queriendo brotar, desbordar. Y ese amor que está desbordando hace que nosotros estemos firmes, porque por amor fuimos alcanzados, y eso obliga a que nosotros digamos: Señor, por amor me quiero presentar delante de ti, santo en santidad. Y esto, dice, nos prepara. O sea, aquel que vive buscando crecer en este amor, dice que se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el que no crece en amor, obviamente por espejo, no está esperando la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en amor. ¿Cuál es la importancia del amor? El amor dice que va evolucionando, se va perfeccionando. Y nosotros debemos decirle: Señor, yo quiero tener ese carácter de poder mostrar que el Espíritu de Dios está en mí, y por esto doy ese amor. En 1 Juan capítulo 4, 7 y 8 dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y dice en el verso 12 de esta misma carta, capítulo 4, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En otras palabras, lo que dice es que si nosotros crecemos en ese deseo de querer mostrar amor continuamente, es una forma de que se esté desarrollando en nosotros, lo único que vamos a provocar es que la misma presencia, la misma esencia de Dios, porque Dios es amor, crezca en nosotros. Y entonces la plenitud del Padre, la plenitud del Hijo, la plenitud del Espíritu Santo nos están llenando, y de esa manera permite que nos vaya perfeccionando. Qué lindo, porque esto nos obliga a que estemos nosotros pendientes y encontrar oportunidades de poder expresar este vínculo del amor. Dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor nunca dejará de ser. Y realmente de todos los dones dice que el amor va en complemento con la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres son los dones mayores, los dones carisma. Lo mejor que uno puede desearle al Padre: Señor, lléname del amor para que yo pueda darle al que necesita. Bueno, entonces ya salimos del primer fruto del Espíritu, que es amor. Ahora vamos a ver pues otros dos: gozo y paciencia. Amor, gozo, paz. Dice paciencia. Paz lo vamos a dar después. Gozo. ¿Y por qué lo mezclé este gozo y paciencia? Porque este verso nos da una claridad muy profunda, diría yo, muy directa a lo que es tener gozo en medio de las pruebas. No, ¿cómo tener? Uno dirá: mira, yo no me puedo reír en medio de las pruebas. No se trata que seas un masoquista, no que seas un sarcástico, no. Se trata de tener ese gozo, esa tranquilidad, esa convicción que Dios tiene el control. Y si Dios tiene el control, eso pues te debería dar una alegría en todo sentido. Mire cómo dice Santiago, capítulo
1, verso 2 y 4. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que toda paciencia, pues, o más bien dicho, toda prueba nos debe de producir paciencia. ¿Por qué produce paciencia? Porque es el tiempo de espera. Un ejemplo es: Señor, estoy esperando un milagro por esta sanidad. O estoy esperando un milagro para que estoy en este problema económico. Y yo no sé cómo salir de él. Y esto me recuerda a mí, literal, me hace recordar en una oportunidad cuando yo pasé un momento de una primura, o sea, estaba en un problema de escasez muy fuerte y dije, necesito vender, tenía una propiedad y este era prácticamente mi patrimonio. Y si lo vendo, logro salir de mi problema. Y por más que y oraba y doblaba rodillas, trabajaba tratando de buscar formas, no lograba poner esa propiedad en venta. Total es que pasó el tiempo y no sé ni cómo logré salir de esa mi situación. Creo que el Padre fue el que me sacó. Pero ¿sabe cuándo tuve paz? Porque nuevamente cuando me puse en oración le dije al Señor, Señor, ayúdame. Y en eso pude oír la voz de Dios en una certeza en mi corazón que me dijo, yo tengo el control. Yo te voy a vender tu casa. Y en ese momento yo me sacudí y dije, Señor, voy a esperar en el tiempo que tú digas. Y sencillamente me sacudí las manos de cualquier aflicción y estuve esperando. Pasaron 3 años y fue de Dios, porque logré salir de mi situación económica, de mi primura, pero a los 3 años apareció alguien de la nada. Es más, ya ni la estaba promocionando, sino quedaron todos los anuncios y alguien me buscó de Estados Unidos. Y cuando él me dijo, yo la quiero, pero le voy a enseñar, usted es pastor, yo la quiero. Y mire, yo me alegré y empecé a brincar. Y en eso cuando me puse a orar, el Señor me dijo, ¿y por qué no brincaste así cuando te dije la primera vez que le iba a vender? ¿Por qué no tuviste ese gozo? Realmente, esa es en este ejemplo que yo te di, es el mejor ejemplo de saber que cuando Dios te dice y te da la certeza que Él te va a responder, tengas alegría y gozo, porque esa te da una tranquilidad de tal manera que tú digas, solo me falta ahora esperar. Esperar, ¿por qué? Por lo que dice este verso 4. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea que en el tiempo de Dios, Él va a mandar la respuesta. No te aflijas, no te preocupes, no andes angustiado. Él mismo va a responder. Créelo, solo alégrate y ten paciencia. Ten paciencia, que como que aquello que dice el Señor, yo ya te escuché, yo ya sé cuál es tu necesidad. ¿Cuántas veces yo he orado y como quiero las cosas? ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros, los humanos? Es que queremos la respuesta como cuando uno va al autoservicio, al food service, al food court de un centro comercial. Sírvame ya, pero quiero ya. Cuando el Señor te dice, ten paciencia. Y sabes una cosa, hoy puedo ver que estos frutos del Espíritu es un orden, porque aquel que se llena de amor, tiene tal amor por el Padre, que tiene tal confianza, que si Él le pide algo, va a tener gozo, amor, gozo, y de ahí va a tener paciencia para esperar. ¿Y sabe qué es lo que habita en la vida de alguien? El tercer fruto, amor, gozo, paz. Entonces uno empieza a tener paz.
porque sabe que hay, pues, una respuesta. Y esto nos obliga a que nosotros seamos una expresión de paz. Diga conmigo, yo debo de tener paz para expresar paz. Y esto le pasó a Jacob. Dice que cuando Jacob se despidió de su tía Labán con sus 2 esposas, sus hijos y toda su riqueza, que era una gran cantidad de ganado, dice que él recordó y le dijeron, tu hermano Esaú ya se enteró que tú regresas a tu tierra y él ya se armó con un ejército para esperarte, porque Esaú había prometido que lo iba a matar. Dice que Jacob se afligió, tuvo una aflicción, una preocupación muy grande. Pero no cabe duda que para que haya paz tiene que haber un encuentro. Dice que una noche antes él tuvo un encuentro con el Señor. Él peleó con el Señor mismo. Y el mismo Señor le cambió el nombre de Jacob a Israel. Y dice que el Señor le dijo que él iba a estar con él. Entonces viene Jacob, se levanta el otro día y dijo, yo no tengo que pelear con mi hermano. Voy a hacer una expresión de paz. Le voy a mostrar a él que yo lo amo y que me perdone. Entonces dice que él preparó presentes. O sea, Jacob venía no sé cuántas, tal vez días o qué distancia. Entonces vino él y empezó a enviar como caravanas anticipando su encuentro. Y llegaba presentes. Entonces dice Génesis 32:13. Entonces de lo que tenía, las posesiones de Jacob, consiguió, que lo que tenía consigo, escogió un presente para su hermano Esaú. Y dice que esto lo hizo varias veces. O sea que lo que convirtió una rabia, una ira retenida que había aumentado en el corazón de Esaú por 20 años, pero solo el simple hecho de llevar misivas, ofrendas de paz, expresiones de paz, hizo que el Espíritu de Dios obrara en el corazón de Esaú. Porque cuando se encontraron, Jacob, yo puedo imaginar que cuando él vio a su hermano viniendo a él, le dijo, ¡ay! Ya me vino. Y dice que Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Y echándose sobre su cuello lo besó y ambos lloraron. Yo puedo imaginar que Jacob lloraba, pero en la alegría que Dios le hubiera extendido la vida. Eso es tener paz. Paz es tener paz en medio de la tormenta. Tener paz en medio de las situaciones conflictivas. Entonces, si tú tienes el primer fruto que es el amor, eso te da la confianza que Dios es amor y que habita en ti. Entonces eso te da una alegría, un gozo interno, te da gozo, porque sabes que lo que tú hagas, todo lo que emprendas es porque Dios ha sido fiel contigo. Y el gozo te permite, si estás esperando un milagro, algo, te obliga a tener paciencia. Y eso te permite vivir en paz. Aleluya. Amor, gozo, paz, paciencia. Bueno, pero ahora vamos a ver otro más. Entonces, como que estos estuvieran bien de la mano, porque los primeros, esto de gozo, paz, paciencia, es como la situación ante las circunstancias de la vida. Pero en la vida uno tiene que mostrar el amor de Dios. El amor que uno recibió, tiene que ofrecerlo. Y aquí viene sería el número 5. Amor, gozo, paz, paciencia. El 5, benignidad, ¿verdad? Entonces el que vamos a ver ahorita es benignidad, ser benigno. ¿Qué es eso de benignidad? Benignidad, porque también después vamos a ver bondad.
aunque pareciera que estuvieran de la mano, pero son diferentes. Benignidad es, por ejemplo, lo diferente a maligno. Por ejemplo, uno va a un hospital y le encuentran alguna su pelotita, el doctor viene y dice, tenemos que hacer una pequeña cirugía y sacar una muestra de esa porción o de ese tejido. Y si es un tumor, lo más importante es ver si ese tumor es benigno. O sea que realmente en su interior es de alguna manera bueno, puede ser solo una masa de grasa. O en su contrario, si es maligno. Bueno, de la misma manera sucede con el creyente. Benignos es aquella persona que su naturaleza, de por sí todo lo que hay dentro de él es bondad y es algo bueno. O sea que esta persona de por sí tiene un carácter que le hace siempre hacer cosas buenas. Mire cómo lo dice Gálatas 6, 9 y 10 para poder entender este concepto de aquel que tiene la naturaleza de ser benigno. Y dice de esta manera, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Obviamente, lo que uno siembra, eso cosecha. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. O sea que el que es benigno no le cuesta el extender el brazo. Dios es alguien que extiende el brazo y dice que tiene su brazo extendido a favor de los que le buscan, a favor de los que le aman. Porque la naturaleza del Padre es un buen papá. Nuestra naturaleza debería de ser que nosotros deberíamos ser benignos. Deberíamos de tener bondad como algo natural. Sabe que uno tiene que proceder con ciertos ejemplos. Por ejemplo, yo trato de tener siempre en el cenicero del carro, usted fuma el pastor, no, monedas. Y trato de tener ahí, pues, monedas. En Guatemala usamos el quetzal, ¿verdad? Que es como decir $1, solo que aquí es la moneda base, un quetzal. Y cuando yo voy en la calle y miro a una persona que tiene necesidad, aunque uno diga, pero si este podría trabajar, ¿por qué está pidiendo? Mire, lo que pido, Dios, es que me manifieste, exista en mí una expresión de benignidad, porque el que le presta al pobre, le presta a Dios. Entonces, si esto ocurre en ti como algo natural, va a ser muy fácil que tú puedas ayudar realmente al que te lo pide o al que no te lo pide. Que tú puedas decir, aquí está, y este es uno de mis problemas, porque yo siempre cuando miro a alguien que tiene una necesidad, estoy queriendo y a veces abro el pico diciéndole, mira, si necesitas algo yo te ayudo, y a veces yo no tengo, ¿cómo ayudarlo? Y de todos modos el Señor siempre lo resuelve, de alguna otra manera. Pero, ¿cómo podemos mostrar la benignidad? Por ejemplo, con las cosas que uno tiene o uno posee. ¿Qué es lo que tú posees? Pues, sabes, yo le he pedido a mi Dios que todo lo que yo tengo lo he puesto a su servicio. Yo tengo mi casa y en mi casa he construido un salón y ahí tengo la iglesia en el salón. Una iglesia, pues no es muy grande, pero albergan las personas que tienen que venir al servicio. Y necesitaba un área para niños. ¿Sabe qué? Estuve dispuesto a sacrificar mi sala. Y de ahí vendimos la sala y en ese espacio pusimos área de juego de niños y ahí llegan los niños a jugar, a brincar y ahí está Mama Viti, que es la que dirige la alabanza y al mismo tiempo es la que cuida a los niños con alguien más que le ayuda. Entonces, esto es, Señor, danos la oportunidad de que lo que tengamos
lo tengamos para ti. Y este es un ejemplo también que se llama, un benigno es aquel que tiene hospitalidad. Hospitalidad es aquel que uno está dispuesto a ayudar a aquel que, aunque no se lo pida, pues tú sabes que está pasando un momento. Dice Hebreos capítulo 13, verso 2, no os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ahí algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y a mí este verso siempre me hizo eco. Bueno, también lo vi como ejemplo de mi madre. Mi madre era alguien que siempre decía, si tienes la oportunidad de hospedar a alguien, hospédalo. Y ahí en casa nosotros hospedamos a varias personas. Entre estos, pues me acuerdo que recientemente estoy viendo a un grupo donde llega el pastor Oscar Benítez, y él me dice, cuando estuve en tu casa, ¿te acuerdas, Chito? Y es cierto, dije, él fue uno de los que estuvo también en casa, así como el pastor Kashmuna también estuvo en casa, Luna estuvo en casa, y en mi casa, ya cuando yo me casé, he abierto mi casa y he habilitado una habitación para hospedar a hijos de pastores. Y ahí hemos tenido hospedados. Recuerdo que el hijo del pastor Edwin Recinos estuvo viviendo como 2 años en esta casa. Después el hijo del pastor Mario Castellanos, Marito, vivió como 1 año en esta casa. O sea, siempre hemos tenido esa oportunidad de ser benignos. Aprenda a ser benigno. Y de esta manera tenga por seguro que Dios, mire, al que hace el bien, Él se lo devuelve, ¿verdad? Bueno, entonces, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? Nos hace falta 4. Vamos a ver, ahora el 6º sería bondad, ¿verdad? ¿Y usted qué diferencia hay de benignidad? Bueno, el benigno, como vimos, es una forma natural de hacer el bien en la vida de la persona. Pero la bondad es una acción. Una acción es que si tú tienes tu alacena y ves a alguien que tiene necesidad, agarras la mitad de la alacena y le ayudas a alguien o una parte de tu alacena. Esto es buscar hacer el bien. En este verso es lindo como David dice que él buscó hacer el bien a alguien de la casa de Saúl, y eso que Saúl lo quiso matar. Pero él tenía un amor profundo con Jonatán, su hijo. Él tenía una relación de amistad muy especial. Y cuando él buscó a quién buscarle al bien, hacer el bien de alguien de la casa de Saúl y más hijos de Jonatán, le dijeron que Jonatán tenía un hijo que se llamaba Mefiboset, que era lisiado, que el siervo, bueno, Siba, en un momento cuando estaban escapando de la persecución, cuando estaban prácticamente siendo desplazados del palacio, él botó al niño y quedó lisiado Mefiboset. Entonces pasaron los años y David recordó, yo quiero hacerle el bien. Y cuando le dijeron, ve, ahí está Mefiboset, y él lo mandaron a llamar. Yo puedo imaginar, cuando él vio a David, a Mefiboset lisiado, seguramente Mefiboset tuvo temor y dijo, me va a matar, porque murieron toda mi familia. Y dice, como dice ahí en este verso, David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré la tierra de tu abuelo Saúl. Y miren, lo más lindo es esto, y tú comerás siempre a mi mesa. O sea que ahora tú vas a ser parte de los que están alrededor del rey. Esta es una figura inclusive de Jesucristo. Jesucristo nos dice, yo quiero hacer el bien a aquel que lo necesita. Si alguien ha estado lisiado, yo pregunto, a lo mejor tú estuviste lisiado en algo, tal vez estuviste impedido en algún momento, y eso tú has sentido que te ha descalificado, ese impedimento, esa debilidad, pero el Señor te dice, yo quiero buscar cómo hacerle el bien a él, a tu persona. Y dice el Señor, yo te voy a dar de lo que el diablo te quitó, te lo voy a devolver.
pero también te voy a dar de mi pan. Y qué lindo poder comer de la mesa del Señor. ¿Sabe cuándo el Señor nos muestra esa bondad? Por ejemplo, cada vez que hay Santa Cena. Cada vez que hay Santa Cena, corra por recibir la bondad de Dios, porque Él está diciendo, ven a mi mesa, ven, festejémoslo junto. Entonces, busque siempre actos de bondad. No hay como buscar actos de bondad. Bueno, sigamos con otro más. Amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, benignidad, bondad. Y ahora vamos a ver el otro que es fidelidad. Algunas versiones le han puesto fe, pero fe es prácticamente, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que vivir por fe, por supuesto. Pero me agradó esta versión que habla de fidelidad, porque la fidelidad habla de la lealtad. Cuando uno le es fiel a algo. Por ejemplo, uno le tiene que ser fiel a los padres, porque ellos fueron tus progenitores. No, pero es que a mí me hicieron daño, a mí no, mire, no importa de qué pata cojeaste en relación con tus padres, pero ellos siguen siendo los vasos que Dios envió para que tú nacieras. Y nosotros tenemos que tener un gesto de expresarles a ellos ese amor, incluso porque es un mandamiento con promesa. Dice Efesios capítulo 6, 1 al 3 de esta manera. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sobre todo si los hijos viven en casa. Si los hijos todavía viven en casa, no importa si son mayores o son grandotes o ya tienen 30 años, ellos deben de estar sujetos a las normas de esa casa. Porque para ellos eso es una bendición. Y a estos hijos que se sujetan a esas normas, dice ahí, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. E inclusive, si tú ya dejaste tu casa porque tus padres te bendijeron, ya tienes tu hogar, siguen siendo los que merecen la honra. Pero la honra no solo es hacerles caso o escuchar el consejo o visitarlos. La honra es también honralos para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Imagínense que ese es el primer mandamiento. Dios nos regala un primer mandamiento de longevidad, ¿verdad? De poderte decir, te voy a dar vida. Te voy a dar vida en esta tierra. Aleluya. No hay como decirle, Señor, que yo pueda tener siempre una expresión de fidelidad para con ellos, como una expresión de fidelidad o lealtad para contigo, oh Dios. Nosotros tenemos que ser leales a nuestro Padre Celestial. Dice que Ruth, cuando siendo ella de una cultura diferente, porque era moabita, y cuando Noemí la despide, porque había muerto su esposo de Ruth, que era el hijo de Noemí, la despidió, dice que ella le respondió con un acto de una expresión de lealtad. Y dice de esta manera. Pero Ruth dijo, no insistas que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas, iré yo, a donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y ahí seré sepultada, si haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo excepto la muerte no separa. Mire, qué modelo de lealtad, de fidelidad para con una madre, pues llamémosle una madre política, que realmente no era ni su misma cultura, pero ella dijo, pero yo ya vi la vida que vive mi suegra, yo quiero tener de ella lo que he visto. Eso es fidelidad y lealtad. El poderle demostrar a aquellos que te han dado por gracia, que tú les puedas devolver por gracia. Aleluya. Bueno, entonces, amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, ¿verdad? Y ahora nos hace falta, fidelidad o fe, y nos hacen falta dos. Misericordia es el que viene. Es muy importante tener misericordia. Ese es un don muy importante. ¿Sabes por qué hay que tener misericordia? Porque Dios tuvo misericordia para con nosotros. No merecíamos el perdón y Él no lo dio. Efesios 4:2 dice de esta manera: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos con los otros en amor. Entonces, realmente la expresión es mansedumbre. Yo había puesto misericordia, pero es mansedumbre. No hay como ser mansos. Mansedumbre es humildad, pero para poder dar la humildad tenemos que darla con misericordia. Así lo dice Santiago 2:13. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el triunfo, triunfa sobre el juicio. En otras palabras, a aquel que quiere mostrar mansedumbre, humildad, únicamente lo puede hacer aquel que está expresando misericordia. Aprende a expresar misericordia. Aleluya. Eso de ser manso realmente me hace recordar que algunos dicen, es que hay que ser mansos pero no mensos, dando a entender que el manso es el que tiene que estarse agachando, y dice, y si te agachas mucho te vas a somatar, te vas a caer. No, el que tiene mansedumbre es el que tiene el carácter para soportar humildemente, si por ejemplo recibe críticas, recibe cosas en contra, recibe por ejemplo amenazas. El mejor ejemplo de todos estos fue mi amado Señor Jesucristo. Él sí manifestó una conducta de mansedumbre y de humildad. Y por eso es que Él expresó misericordia. Señor, estando en la cruz, Señor amado, les dice, no tomes en cuenta su pecado. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no lo saben. Que podamos nosotros tener esa actitud de mansedumbre, que es lo mismo que humildad. Bueno, y para finalizar, vamos a ver el último, que es dominio propio, ¿verdad? O templanza. ¿Por qué es temple? Temple es aquel que, como la palmera, que no importa el aire que recibe, se puede doblegar y tocar incluso el piso, pero regresa. Temple, dominio propio. Nosotros fuimos llamados a tener que tener ese temple y expresar ese dominio propio por amor a otros. Traje este verso porque realmente una de las cosas más lindas es que tu vida pueda ser una expresión de que es alguien que tiene dominio propio ante el pecado, ante las debilidades, y que otros puedan aprender de esto. Dice 1 Corintios 6:12, dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Dice aquí, incluso en el capítulo 3, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todos convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no dejaré que ésta tome control de mí, que es parecido a esto, ¿verdad? Entonces, Señor, que no permitas que, aunque yo tenga la libertad de hacer muchas cosas, yo rompa esa libertad que tú me das en Cristo. Por eso dice el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Qué lindo es tener ese carácter para que la gente pueda decir, ¿cómo es posible que tú en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio del golpe, tal vez una estafa, tal vez una pérdida económica o un ser querido, y tú puedas tener esa
templanza, esa paz, esa certeza de que Dios tiene el control. Y a cualquiera dice, yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero de lo que Él tiene. Aleluya. Padre mío, hoy te pido, Espíritu Santo, derrame de tu Santo Espíritu sobre todo aquel que me está escuchando. Y que este fruto del Espíritu empiece a brotar, ser una manifestación para los demás. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dominio propio y mansedumbre. Y de esta manera estos 9 sean parte de mi vida. Bueno, mis amados, yo quiero bendecirte, Padre, en el nombre de Jesús te ruego, seas tú por Dios, bendice a todo aquel que está atravesando cualquier angustia, aflicción, preocupación, seas tú por Padre, te lo ruego. En el nombre de Jesús te doy gracias, amén y amén. Dios me los bendiga. Recibe un caluroso abrazo.